los medios en el momento de que sea alguna pregunta extra, rueda de prensa que siempre se la dará cuando sea algo muy importante como esto. Imagínense contestar a unas 30, 50 mensajes de chat es bastante difícil. Primero, por consideración personal, y segundo, por consideración institucional. Siempre va a ser la rueda de prensa y no detalles extra de rueda de prensa con nadie. ¿Sí? Muchas gracias por la comprensión de esto, ¿no? Perfecto, muchas gracias al doctor. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Cintia Flores. Buenos días, Cintia. Sin querer ser esto una cátedra ni nada por el estilo, sino simplemente limitarme al informe netamente técnico-médico, ¿no? Un trauma facial que compromete algunas estructuras del macizo facial de la cara y que, pues, por la intensidad, por la fuerza del impacto, realmente, pues, produjo daño en las estructuras óseas. Felizmente, en ninguna estructura interna. A nivel médico sería una fractura tipo 1, Lefort, tipo 1-2, Lefort, que se llama, y bueno, estuvo todo un grupo médico bastante ético y profesional al momento de compartir esta cirugía. Siguiente pregunta, Leonardo. Gracias, buenos días a usted siempre. Sí, los tiempos de recuperación son los que siempre nos llaman la atención y si nosotros lo buscamos y googleamos y vemos muchas cosas, no es que nos recuperamos mucho más rápido los jugadores de alto rendimiento, sino que atiende a varias aristas, ojo, aristas, que van desde el compromiso físico, estructural, funcional y biológico. Pero sin duda alguna hay las referencias con jugadores que ustedes han visto anteriormente, ya por redes o por asistencia propia de ustedes, en donde la recuperación ha sido fabulosa y tenemos algunas referencias. Cuando no han existido trastornos en la estructura orgánica, es decir, en el ojo, en parte de la lengua o partes de la masticación, entonces las recuperaciones son más rápidas. Las fracturas en la cara, como término común, no significa lo mismo que una fractura del hueso largo, ¿sí? Siempre son menores en tiempo y atienden a esas aristas que le mencionaba. Nosotros consideramos que de repente, de un consenso con el cuerpo médico que realizó la cirugía, aproximadamente en un mes, ¿sí? Mientras vamos a ir incorporando ejercicio, porque usted sabe que hay que hacer un poco de consideraciones antes de que entre a la cancha, aún siendo el arquero que muchas veces se le dan muy pocas opciones de tipo deportivas, ¿no? Estructuras orgánicas, bueno, en ese momento no teníamos una imagen, pero sí pudimos a nivel clínico, de acuerdo a la norma FIFA, el protocolo médico está establecido y pues salimos con un diagnóstico primero del estadio, luego al ingreso a una casa asistencial, pues ya descubrimos otro criterio diagnóstico y por último lo que ustedes ya conocen ahora en Guayaquil, ¿no? Entonces, el trauma cráneoencefálico, principalmente cara, trauma de cara, es el que queda como diagnóstico final. Sí. Buenos días. ¿Cómo está? Preguntarle el momento exacto de la lesión de Javier Burray, qué sensaciones le dio, cómo se encontraba el jugador en ese momento, porque en las imágenes de la televisión podíamos ver que en 10 segundos no se movía el arquero y bueno, fue una contusión grave. Bueno, la primera cosa que le sale a uno, después de haber pasado el momento de Alves, en donde se lo pisó, ¿no? Inmediatamente ocurre esto de acá, y lo que primero piensas es en una conmoción cerebral, un compromiso cerebral. En el trayecto de la cancha, hablar con la persona que nos acompaña, que es nuestro terapista, y decirle, tú encárgate de la parte de alrededor y yo me encargo del jugador. Encontrarte con un jugador irritable por el mismo trauma y encontrarte con el sangrado profuso, que para muchos puede sonar, y para algún periodista de pronto, decir que se lo tenía que haber suturado y mandarlo inmediatamente, que me parece algo fuera de lugar, pero en todo caso cada cual es esclavo de lo que dice y dueño de lo que piensa. En todo caso, esas fueron las primeras imágenes como profesional y humano al ingresar a la cancha a ver un jugador, en este caso a Javier. Perfecto. Buen día, doctor, buenos días. Se tiene entendido que el jugador Javier Burray tiene un trauma maxilofacial, ya.
Esto de aquí prácticamente se tiene que tener un cuidado minucioso, ya que es una parte blanda del cuerpo. Por suerte no fue en la parte de los tejidos también, porque tienen los tejidos blancos, por suerte no afectó ahí. Pero quería saber si ya el jugador está más estable. Y sobre el tratamiento, ¿cómo se lo llevará? ¿Paso a paso, mes a mes? ¿Cuál será? Bueno, en la parte de tratamiento no te puedo comentar, siempre es de acuerdo a la evolución del paciente. Por el momento tenemos un jugador que tiene muchas ganas y que se está recuperando un poco más allá de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, yo pienso que eso es lo más importante. Siguiente. Buen día. Dale, 12. 13, sí. Allá está, no, 13 es al lado, ese es el 12. Ahí, 12, ahí por favor. ¿Qué tal, doctor? Un saludo para usted y para todos los colegas. Buen día. Ahora, buenos días. Ha hablado del tiempo de recuperación, de incluso la mascarilla que va a utilizar, pero en tiempos médicos, ¿se puede decir un mes o ya en un mes regresa a las canchas? No quería ser tan específico y si usted me conoce en el tiempo, nunca he hablado de tiempos rígidos, ¿sí? Por eso se habla de evolución del paciente. Que quisiéramos ya en la segunda semana moverlo, en la tercera semana comenzar a entrar en el deporte y en la cuarta semana tenerlo estable. Perfecto, vamos a cerrar con la última pregunta de Radio Estrella. 15. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Preguntarle el momento exacto de la lesión de Javier Burray, qué sensaciones le dio, cómo se encontraba el jugador en ese momento, porque en las imágenes de la televisión podíamos ver que en 10 segundos no se movía el arquero y bueno, fue una contusión grave. Bueno, la primera cosa que le sale a uno, después de haber pasado el momento de Alves, en donde se lo pisó, ¿no? Inmediatamente ocurre esto de acá, y lo que primero piensas es en una conmoción cerebral, un compromiso cerebral. En el trayecto de la cancha, hablar con la persona que nos acompaña, que es nuestro terapista, y decirle, tú encárgate de la parte de alrededor y yo me encargo del jugador. Encontrarte con un jugador irritable por el mismo trauma y encontrarte con el sangrado profuso, que para muchos puede sonar, y para algún periodista de pronto, decir que se lo tenía que haber suturado y mandarlo inmediatamente, que me parece algo fuera de lugar, pero en todo caso cada cual es esclavo de lo que dice y dueño de lo que piensa. En todo caso, esas fueron las primeras imágenes como profesional y humano al ingresar a la cancha a ver un jugador, en este caso a Javier. Perfecto.